Eh, hay que recordar que para entender este tema hay que tener algunos conceptos claros, ¿sí? En caso de que alguien tenga algún concepto que tenga duda, pues pregunte porque estamos a muy buen tiempo de resolver cualquier duda, ¿sí? Nuevamente, Mervin, yo creí que estabas perdido. Bueno, nuevamente, estamos hablando de un grupo de compuestos. Recuerden que la palabra compuesto me está diciendo en automático que estoy hablando de dos o más átomos diferentes unidos, ¿vale? Entonces, si yo no entiendo lo que es un compuesto, pues no voy a entender de qué me están hablando. Bueno, entonces, estamos hablando como aquí mi amiga lo está representando. Estamos hablando de un grupo de compuestos que en un inicio vimos que los tenemos presentes en la casa, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan las primeras sesiones, si ustedes recuerdan las primeras sesiones, ahí mencionamos que la materia es todo lo que se encuentra a nuestro alrededor y gracias a este Demócrito se descubrió que todo lo que está a nuestro alrededor está hecho de átomos. Tenemos 118 átomos diferentes y si se combinan, tenemos compuestos. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? Bueno, entonces, como le mencioné en un principio, primero identificamos los compuestos con características ácidas y los compuestos con características básicas. Eh, recuerden que en el caso de las bases son resbalosas al tacto, ¿sí? Y nos vamos a encontrar principalmente las bases o hidróxidos en cualquier tipo de limpiador. Ahora, como los ácidos y las bases, bueno, me regreso a entonces, identificamos algunos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el limón, el vinagre, el tomate, el café, los limpiadores, principalmente. Primero identificamos dos grupos, uno que le vamos a llamar ácidos, otro que le llamamos bases. Déjenme regreso. Aquí está. Bueno, después mencionamos que gracias a la ciencia y a la industrialización, también tenemos ejemplos de ácidos y bases a nivel industrial. Eso se los comento porque por eso toma o tomó relevancia, importancia, conocer qué sustancias son ácidas y qué sustancias son básicas, porque tienen que ver mucho con el proceso industrial. Entonces tenemos el famoso hidróxido de sodio, perdón, acuérdense de la sosa de Texcoco, que ahora son las Américas, el ácido sulfúrico para fertilizantes, hidróxido de amonio, ácido nítrico, hidróxido de calcio. Solamente para mencionar
cómo estas sustancias, tanto ácidos como bases, las podemos encontrar no solamente en uso doméstico, sino a escala industrial. Pero, pero, para que ustedes reafirmen lo que saben de química, el amigo Arrhenius, ella no es Arrhenius, para que no se me apunten. El amigo Arrhenius, ya previamente identificados los grupos de compuestos ácidos y compuestos básicos, se dio a la tarea de identificar por qué, por qué era diferente el ácido cítrico, o sea, el limón, y el ácido de baterías. ¿Sí? Ahí nos quedamos. ¿Por qué era diferente el ácido cítrico y el ácido de las baterías? Rápidamente, a nivel casero, el limón lo utilizamos como aderezo, no es tóxico, ¿sí? Pero hay de aquel que se le ocurra jugar con ácido de baterías porque termina en el hospital con quemaduras graves. Recuerden que una característica de los ácidos es que queman, ¿sí? Eso se los van a preguntar. Pues bien, bueno, por otro lado, el hidróxido de sodio es una base eh, que también se utiliza a nivel industrial para quitar el cochambre, o sea, es muy fuerte. Y por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que lo contiene el Melox, para los que hayan padecido una crudita, el hidróxido de aluminio viene en el Melox. Bueno, entonces, Arrhenius se puso a investigar, así como ustedes son buenos para estudiar, Arrhenius se puso a investigar las diferencias entre un tipo de ácido y otro, pero para poder entender por qué eran diferentes, si pertenecían al mismo grupo, este amigo inventó la palabra disociación, que ya lo vimos de manera animada, que este, si nosotros entendemos, si nosotros entendemos lo que es disociación, ya la hicimos. Si no entendemos lo que es disociación, pues pónganse a estudiar o pregunten. A ver, señor Diego Lucas, ¿qué es disociación rápidamente en menos de un minuto? Significado de disociar. Rápido, Diego. Diego a la una, Diego a las dos. Muy bien, Diego, estudiaste mucho. A ver, no sé, te agradezco la respuesta, compañero. Recuerda que estamos aprendiendo, ¿sí? El ser sincero ¿cómo se llama? Reconocer que no se sabe, pues ya es el primer paso para aprender. Leonel, Hernán, Leonel, ¿qué es disociar? Yo le digo, Pues dime, separación. exactamente, exactamente, no hay gran ciencia ahí. Si estamos hablando de un compuesto, y aquí es donde deben de poner mucha atención. Si estamos hablando de un compuesto, y yo entiendo que un compuesto es cuando se muestran, aquí mi amiga lo está mostrando, dos átomos unidos, dos o más átomos unidos forman un compuesto. Aquí tengo el sodio y el OH, están unidos. Pues aquí Arrhenius descubrió que si meto el ácido que está aquí representado en agua, se separa. Nada más que en química se utiliza la palabra disociación. Sinónimo de disociación, la compañera Fátima nos dijo, es separar. Entonces, aquí está la clave de todo. Si no entienden esto, por favor me preguntan. Si yo meto este compuesto en agua, se separa en iones hidrógeno y iones cloro. Recuerden, porque ya se les olvidó, un ion es un átomo que tiene carga positiva o carga negativa. Ahí lo muestra. El hidrógeno es positivo, el cloro es negativo. Aquí igual.
el sodio es positivo y el hidróxido es negativo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque si entendieron esto, lo demás lo van a entender fácilmente. Bueno, entonces, Arrhenius se dedicó a disociar, a hacer pruebas con diferentes ácidos y bases. Ahí les va la siguiente clave. Ahí les va la siguiente clave. Para entender este asunto de ácidos y bases. Resulta que el limón, déjenme regresar al vídeo. Aquí tenemos un vídeo. Resulta que el limón, cuando se disocia en agua, déjenme adelanto, cuando se disocia en agua, cuando se separa en agua, las agarré dormidas, cuando estamos hablando de limón, identificar nuestros ácidos y bases. bueno, ahorita les termino de explicar. Ácido clorhídrico. Y nuestra base es hidróxido de sodio. Pero al meterlas en agua, Ahí está el agua. el hidrógeno se separa del cloro. Bueno, entonces, fíjense bien, por favor, lo vimos con esta lesa. Cuando meto el jugo de limón, que es un ácido, produce pocos iones hidrógeno. Por eso se dice que el limón es un ácido débil. ¿Por qué? Porque voy a encontrar poquitos de estos, ¿sí? Pero, obviamente aquí no está ilustrado, pero cuando yo meto el ácido clorhídrico o el ácido de baterías, voy a encontrar un montón de iones hidrógeno. Y eso dice que el ácido es fuerte, quema, mata. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ah, perdón, pero pues, así lo estamos viendo ahí. A ver, entonces, sí quedó claro. Lo mismo pasaría con las bases. A ver, señor Carballo, usted que siempre nos sorprende, cuando yo disocio el hidróxido de sodio, me dicen que es una base fuerte. Eso quiere decir que hay, dejen adelanto. Y de este lado se separa el sodio. Entonces, si estoy hablando de una base fuerte, estoy hablando, Carballo, estoy hablando de que voy a encontrar pocos o muchos OHs o hidróxidos. A ver, Carballo. Sería muchos, ¿no, profe? Perfecto, Carballo. Por eso usted es bueno, respetando al señor Mervin, también usted es muy bueno para la química. Entonces, una base fuerte es porque voy a encontrar muchos OHs aquí. Una base débil voy a encontrar bien poquitos OHs en disolución o disociación. Bueno, parece que ya entendieron. Entonces, vámonos al otro punto. Ya que se dio cuenta Arrhenius, ya que Arrhenius se dio cuenta que la diferencia entre los ácidos y las bases era que voy a encontrar dos tipos de ácidos y dos tipos de bases. Déjenme, me ubico. Espérenme tantito. Entonces, ya me encontré. Bueno, entonces, recuerden que voy a encontrar dos tipos de ácidos, ácidos fuertes, ácidos débiles. Y dos tipos de bases fuertes y bases débiles, ¿vale? Bueno, entonces,
entendiendo este asunto, Arrhenius inventa la escala de pH, ¿sí? Es decir, agarró el ácido de baterías, el ácido clorhídrico, el limón, el refresco, el tomate, el café. Esos son ácidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego agarró la sosa, el sote, el hidróxido de aluminio, los huevos, la sangre y el agua. Esas son bases. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Y lo único que hizo fue meterlos al agua para ver si eran fuertes o débiles. De ahí sale, y eso se los van a preguntar, la escala de pH. Repito, la escala de pH, ojo, así como la escala centígrada. A ver, Hernán, ¿de cuánto mide la escala centígrada? Para medir la temperatura. Hernán, León, Jocelyn, alguien que me diga cuánto mide la escala centígrada. Esa se usa para medir la temperatura. Ahora que tuve COVID, estaba sobre los 38.5, 39. A ver, Hernán. Hola, Hernán. ¿Cuánto mide la escala centígrada? Analiza las palabras, ¿sí? Escala centígrada. ¿Alguien sabe? Rápido porque me estoy tardando. ¿Sí? Profe, 100 grados. Exactamente, va del 100 0 grados. al 100. Por eso se llama centígrada, porque va del 0 al 100. ¿Bien? O sea, cuando no sepan algo, chequen las palabras le están diciendo, bueno, entonces rápido, regresando a esta escala, ¿sí? Es una unidad de medida del 0 al 14. Repito, la escala de pH es del 0 al 14. Y ahí ponen, por un lado, primero los ácidos y luego las bases. Repito, ¿cuánto mide la escala pH? Del 0 al 14. No mide más, no inventen. ¿Vamos bien? La escala pH mide del 0 al 14. Y maneja del 0 al 7 los ácidos. Repito, del 0 al 7 solamente ácidos, sustancias ácidas. Del 7 al 14, puras bases. Es decir, no vayan a querer encontrar el jugo de limón del 7 al 14, porque es un ácido. Repito, del 0 al 7 mide todo lo que es ácido. Del 7 al 14, todo lo que es básico. Bueno, entonces regresando a la historia de mi amigo Arrhenius. Profe, Dime, ¿y cuál es el 0? ¿cómo que ¿El morado? Pues es el inicio, amigo. Es ahí, ahorita lo explico. Ahorita lo Ah, explico. bueno. O sea, la escala empieza en el 0 y termina en el 14. ¿Sí? Ahora bien, fíjense bien. Este amigo disoció los ácidos por un lado, las bases por otro. Fíjense bien, hablamos de ácidos fuertes. Vamos a hablar primero de los ácidos. Hablamos de ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Cómo me voy a dar cuenta que un ácido es fuerte o un ácido es débil? Porque en el caso de los ácidos liberan gran cantidad de iones hidrógeno. ¿Sí? Si libera muchos, el ácido es fuerte. Si libera pocos, el ácido es débil. ¿Hasta ahí vamos bien? Y Arrhenius lo que hizo, fue cuantificar, medir. Ahorita les enseño cómo le hizo.
Lo que hizo Arrhenius fue medir. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, el ácido de las baterías de autos es un ácido fuerte. Aquí puede haber una pequeña confusión, pero pongan atención. El ácido de las baterías es un ácido fuerte, libera muchísimos iones hidrógeno. Nada más que aquí, Arrhenius lo puso en el 0. ¿Sí? O sea, aquí está ahí un poco al revés la tabla. Muchos empieza en el 0. Por ejemplo, el ácido del estómago está en el 1 porque también quema. Es un ácido fuerte. ¿Vamos bien? Sí, A ver, vamos. ¿Qué pasó? Dime. sí, estamos bien, profe. Ah, ok. Por ejemplo, en el caso de la leche, ¿cómo se llama? Tiene el famoso ácido láctico. Por eso el yogur, cuando se fermenta la leche, el yogur es más amarguito por ácido láctico. Pero es un ácido débil. Alejandro, ¿dónde está? ¿Qué pH tiene la leche o el yogur? ¿Y por qué? Alejandro García, Sí, profe. dime, ¿qué pH tiene la leche? En inglés, milk. ¿Y por qué tiene ese pH? Ujú. Ahí está tu tabla. Sí, sí, sí. Acá está la milk, leche en inglés. Hasta clases de inglés gratis. El 6. Ajá, pero 6. ¿es fuerte o es débil? ¿Y por qué? Yo digo que es ¿Fuerte o débil? que es débil, ¿no? Exactamente. Es débil. ¿Por qué? Porque no Acuérdate. pasa del 7, ¿Qué? porque no pasa del 7, y el 7 es en medio, es neutral ese. Es neutra, sí, pero Arrhenius, ¿qué fue lo que descubrió? Porque es comible, ¿no? Es débil, pero acuérdense porque libera poquitos iones hidrógeno. Ay, 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 Alesa. Entonces, fíjense bien, entre más se aleja del 1, son más débiles, porque liberan poquitos iones hidrógeno. Entre más me acerco al 1, queman más, son mortales. ¡Ay! ¡Ay! Dice Alesa, maestro. Y obviamente el pH neutro, ¿sí? Quiere decir que no es ni ácido ni básico. Alejandra Mondragón, ¿en qué comercial de limpieza has oído pH neutro? No sé. Ay, ¿a poco no tienes televisión, Alejandra? No te expandes, Alejandra. Sí, pero no me acuerdo. ¿Qué? ¿En qué comercial de limpieza dicen, ay, utilizo pH neutro? En un jabón, ¿no? Exactamente. Ay, Alesa. Ay, por Dios, qué bien. Entonces, neutro quiere decir, por una parte está la mitad, es decir, no es ni ácido ni básico. Muy bien, Alesa. Ahora la explicación es exactamente lo mismo con las bases. Nada más que aquí sí es más lógico. Entre más se acerca al 14, es más fuerte. Libera más OH. Repito, por ejemplo, si ustedes agarran la sosa con las manos, no, pues, ¿qué les cuento? Casi se les queda el puro hueso porque se las quema. No lo vayan a hacer jamás. Repito, la sosa que la venden en la trapalería, eso tiene el pH más alto, 14.
Obviamente, por ejemplo, el agua está casi con un pH neutro. A ver, vamos a ver mi querida animación. Seguimos con el tema, no se preocupe. Ahí tengo el agua, fíjense bien. Arrhenius lo que hizo primero fue, se puso a jugar con el agua. Aquí tengo, recuerden que del 7 al 0 mide lo ácido, del 7 al 14 lo básico. Se los van a preguntar, pero van a decir, ¿cuánto mide la escala de pH? De 0 a 14. ¿Qué te mide la escala de pH, lo ácido y lo básico? Que son dos cosas diferentes, pero lo juntaron. ¿Sí? Ahora bien, ya tengo mi agua. Vamos a ver. ¿Quién me dice qué pH tiene el agua? ¿Alguien Neutro. casi Neutro. 7. Mi maquinita funciona. Vamos a escoger otro. Esta es la sosa. Ay, dejen, saco mi de este. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es lo que hizo Arrhenius, disociar los compuestos que tiene la sosa. Obviamente, yo los represento con el modelo. ¿Qué pH tiene la sosa? Es una base fuerte, fuertísima. 14. Ese punto, o sea, casi le pega al 14. ¿Ya quedó claro? O más o menos. Eso es desafiar su inteligencia, señores. ¿Dudas? Bueno, seguimos con ese asunto porque ya los de primero quieren entrar. No se preocupen, no se preocupen. Vamos a seguir con este tema. ¿Sí? Señorita Fátima Ramírez, buenos días. Ahí vamos, Fátima, usted no deje de preocuparse, dijo mi compañero. Bueno, los dejo porque ya me están reclamando los de primero. ¿Sale? Nos vemos la siguiente clase.